Shalom Aleichem, hermanos. Bienvenidos una vez más para el estudio de la Parashá de esta semana. Esta semana terminamos el ciclo de la Torah y empezamos de nuevo a enrollar el libro en el principio, en el libro de Génesis, llamado en hebreo Bereshit, que significa en el principio. Esto está en Génesis 1 hasta el 6-8. Estos 6 capítulos hablan del comienzo de la creación de Dios y las genealogías y algunos otros temas que nos tienen de interés. Como empieza en Isaías 42 está la Haftarah, al 43:10 la porción de la profecía está en esa parte, y tenemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, Juan 1 al 18, y empieza así: en el principio, Bereshit, Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Ahí en ese principio la palabra para decir Dios es Elohim. No es el nombre del Padre, ni no es otro nombre como Adonai o nada así, sino simplemente Elohim. ¿Ok? Génesis 1:1. El Elohim es para decir Dios solamente sería Eloha, para ser singular. Cuando ponen Elohim, están poniendo plural. Es que es más de uno, pero nosotros sabemos que Dios es uno. Así que eso está desde el principio de la Parashá en Bereshit. Ahora, este es un precioso regalo que se nos da cada año al finalizar las fiestas de otoño, con Simchat Torah, regocijándose en la Torah. Cuando comenzamos nuestro ciclo de Parashat, las porciones de estudio de la Torah de nuevo, desde el principio, las porciones semanales de la Torah adoptan sus nombres de la primera palabra hebrea única que aparece en la lectura, en lugar que se le dé un nombre o título de un tema en el texto. Es decir, si yo voy a hablar de la Parashá de Éxodos, la primera, la palabra hebrea para Éxodos es los nombres. Entonces así se llama el libro, Shemot en hebreo. Si voy a hablar de cualquier otra Parashá, la primera palabra con que empieza la Parashá, esa es la que le va a poner el nombre a la Parashá. En este caso, estamos en Génesis, la primera palabra que aparece en el principio, Bereshit en hebreo. Ahora, esto es la primera Parashá de las lectoras como Torah, de todo el libro de la Biblia, del primer libro de la Biblia, de Génesis. Tomamos la palabra Bereshit, ¿verdad? Y así lo hacemos con Éxodos, Levíticos, que la primera palabra es Él llamó. Entonces por eso en hebreo es Vayikra. En Números, la palabra que aparece en la porción de Números cuando empieza el libro es Bamidbar, en el desierto, y es lo que significa. Y Deuteronomio es Devarim. ¿Qué significa las palabras? Devar es una palabra, Devarim es plural, son palabras, y significan las palabras, por lo cual leer los nombres de la Torah se dice así: Bereshit, Génesis, Bereshit en el principio, Éxodo, Shemot, los nombres, Levítico, Vayikra, Él llamó, en Números, Bamidbar, en el desierto, y Deuteronomio, Devarim, las palabras. Muy bien, el mensaje que está aquí en los 5 libros de la Torah es la primera palabra de los libros. En español diría: en el principio los nombró, y Él llamó en el desierto y les dio las palabras. ¿Se fija el mensaje? Que en el principio los nombró y los llamó, en el desierto les dio las palabras. Es un mensaje que está en la Torah, y es lo que pasó en todo lo que aconteció en la Torah, con Moisés dándole los 10 mandamientos y todas las regulaciones, todos los juicios y decretos que Dios había dado. O sea que las palabras. En un principio los 10 mandamientos no se llamaban 10 mandamientos, se llamaban las palabras. Muy bien. Parashá Bereshit comienza con una narrativa dramática, impresionante de la creación de nuestro mundo. En tan solo 31 versos y 469 palabras, Génesis describe cómo Adonai toma la confusión y el vacío, tohu be bohu, y crea un delicado equilibrio de orden y belleza. La tierra estaba sin formar y vacía, tohu be bohu. La oscuridad estaba en la cara de las profundidades, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la superficie del agua. Génesis 1:2. En esta parashá, el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, se cierne sobre las aguas Mayim, en hebreo. Mientras Dios separa la luz de la oscuridad y la tierra del agua, crea vegetación y criaturas, peces y mar, aves del aire, así como animales terrestres. Vemos cómo es la creación del mundo. En el sexto y último día de la creación, Dios saca a la luz al primer ser humano, Adán, del polvo de la tierra. Para decir la tierra, se dice la palabra Adamá. Adamá quiere decir la tierra, ¿sí? Y entonces por eso se le pone el nombre de Adán. ¿De dónde viene Adán? De la tierra. ¿Ok? Nosotros somos descendientes de Adán y venimos también de la tierra. Por eso, le voy a poner un ejemplo. Si uno que toma de vitaminas, que pone en sus vitaminas que tiene que ingerir diariamente. Existe el magnesio, zinc, cobre, minerales, todo tipo de vitaminas. ¿Todas de dónde creen que las sacan? De los vegetales, de las frutas, de la tierra. Todos esos minerales, ¿a dónde creen que sacan el cobre? De la tierra. Y todo eso necesitamos nosotros en nuestro cuerpo, porque somos parte de la tierra. Consumimos alimentos de la tierra. Las vitaminas todas traen plantas, vegetales y tierra, por lo cual es necesario para estar un cuerpo sano. Por eso sabemos que venimos de la tierra. Y también hay otra cláusula donde dice, polvo eres y polvo te volverás. El día que mueres, la carne se queda y se vuelve otra vez polvo. Del polvo nos sacó, al polvo volveremos. Mas no la neshama, el alma, el espíritu vuelve a Dios. Y todo lo que hicimos en esta tierra es juzgado y llevado al trono de Dios. Y es cuando se decreta si tú eres salvo o vas a la condenación. Por eso, no es que te salves por obras, pero las obras hablan de tu fe. Si tú tienes fe, obras de buena manera. Si no tienes fe, obras como tú quieras, haces lo que tú quieras y no obedeces a nadie. Solamente haces lo que tú deseas, no lo que Dios le agrada. Ahora, para cuando hizo el polvo Dios, se necesita que Dios venga a esa figura y le sople en la boca, por lo cual al soplarle le da el espíritu de vida. Y ese polvo, esa tierra, ahora es un alma viviente. ¿Sí? Entonces muchos preguntan, pues, ¿qué es un alma? Alma es el soplo de Dios en tu vida cuando el polvo se hace una persona viva. Cuando está viva, es un alma viviente. Eso es un alma. Una persona es un alma. ¿Sí? Dentro de cada persona hay aliento o donde Dios le da aliento al hombre, hay del Espíritu de Dios, porque en cada persona lo heredó. Es decir, que todas las personas, aunque no conozcan a Dios o a Yeshua, dentro de ellos tienen una parte del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que el día que aceptan al Señor Yeshua es activada. Y empiezan a buscar oración, empiezan a buscar hacer su voluntad, empiezan a leer la Biblia, empiezan a cambiar y transformar su vida por el Ruach HaKodesh que hay dentro de las personas. Todas las personas lo tienen, ese aliento de Dios, por eso están vivas. El día que mueren, ese espíritu, su espíritu vuelve a Dios. Muy bien. Entonces, el ser de carne y hueso, con personalidad, emociones y deseos. Dentro del nombre del primer hombre en la tierra estaba la palabra raíz hebrea Dam. Dam en hebreo es una palabra para decir en español sangre. Eso no es una coincidencia, ya que Dios dice a menudo que la vida está en la sangre. En Génesis 9:4, Deuteronomio 12:23 y Levítico 17:11 hablan acerca de esto. Así que sangre y Adán vienen de la misma raíz hebrea. También observe que la humanidad, masculina como femenina, se crea a imagen y semejanza de Dios.
El hebreo usa la palabra Betselmo, a su imagen. La palabra raíz hebrea Betselem, imagen, se usa en el hebreo moderno para significar tomar una fotografía o hacer una fotocopia. Y hay un parecido familiar muy definido entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Dios creó al hombre, Adán, a su propia imagen, Betselmo, a imagen de Dios, Betselem, Elohim, lo creó a él, hombre, Zahar, y mujer, Nikeba, los creó. O sea, creó y creó a la mujer, creó al hombre, creó a la mujer, ¿sí? A su imagen, una fotocopia de Dios. No somos dioses, sino que somos una copia del Dios, porque Dios nos formó, la diferencia que Dios nos formó de la tierra. Ahora, pero ¿cómo Dios creó el universo? La Biblia dice que Él lo dio a la existencia todo usando palabras. Por esa razón, cada acto de creación comienza con la frase, y Dios dijo. Y Dios dijo que haya luz, y había luz, Génesis 1:3. Obviamente estaba utilizando el hebreo para crear el universo, porque el hebreo está construido de una manera que puede construirse de una raíz varias palabras. Hasta hay palabras que se pueden comprimir hasta hacer como 30 diferentes significados. Es decir, que una sola palabra tiene varios significados. Y usted puede decir cualquier cosa acomodando las letras hebreas y puede hacer, entonces Dios puede ser, convertir la luz, separar la oscuridad, hacer la creación, darles orden, porque Dios estaba ordenando. Es decir, a la luz le dijo, luz, sal, y la luz inmediatamente fue creada, ¿sí? Estuvo dando órdenes. De hecho, Yeshua en los evangelios, no lo han notado, pero él se la pasa dando órdenes, como con toda autoridad, porque cuando va a sanar, él manda la palabra, él dice, hagan esto, hagan lo otro, sal tú. Todo está mandando en todos los evangelios, si lo logran ver, ¿sí? Dios tiene poder en su palabra. La Biblia nos enseña que el poder de la vida o la muerte está en la lengua. Proverbios 18. Este principio en el trabajo lo vemos cuando Dios le dice a los israelitas que les daría exactamente lo que habrían declarado con sus propias palabras, incluso si eso significa que todos morirían. La gente fomentó la incredulidad y la desobediencia y habló de la muerte sobre sí mismos. El resultado de sus palabras infieles fue que toda la generación pereció en el desierto. Como vivo, dice el Señor, así como tú has hablado en mi oído, así seguramente te lo haré. Tus cadáveres caerán en este desierto. Números 14, 28 al 29. Teniendo esto en cuenta, guardemos cuidadosamente nuestra boca. Observemos nuestras palabras, porque tienen el poder de crear cosas buenas en nuestras vidas y en las vidas de los demás, o de causar destrucción. Proverbios 15, 4. Muy bien. Usted sus palabras tiene que aprender a bendecir y no maldecir. ¿Por qué? Porque las palabras tienen un poder que afecta a la otra persona y también su destino. Si usted se dice que es tonto, que no sabe nada, que no puede leer, que no puede escribir, si usted se dice esas cosas, adivine qué va a pasar en su vida. No va a escribir, no va a leer y sí va a estar tonto, porque lo ha declarado con su boca. Tenemos que guardar nuestra boca de decir malas cosas, maldiciones hacia nosotros mismos, conte más a los demás. Si usted le dice a un hijo que es tonto, también él crece tonto. Sus calificaciones no son buenas en la escuela porque ya alguien le está diciendo que es tonto. Aprendamos a bendecir a nuestros hijos y decirle que inteligente, que bien, el próximo vas a ser mucho mejor en el examen. Y así, qué inteligente, y ese niño crece inteligente, aunque no lo sea, pero crece y se convierte en una persona inteligente porque la palabra está siendo declarada. Asimismo, cuando hable de usted, hable cosas bien, las cosas buenas que sabe hacer, las cosas que sabe hacer bien, no las que no sabe. Por ejemplo, si usted sabe cocinar, ok, yo sé cocinar un guiso bien rico y luego bien sabroso. No diga, no, para mí no me gusta cocinar, yo no quiero cocinar.
no esté con negatividades, porque entre más se diga que no puede cocinar, menos va a poder. Que no puedo orar, que no puedo reír, que no me satisface esto, no me gusta el otro. Si usted empieza a decir todas esas cosas, negatividades, se van a cumplir en su vida. Así que aprenda a bendecirse a usted mismo y a los de su alrededor. Aprendan a bendecir, dice Mateo 5. No maldigáis. Y a los que los persiguen, orar por ellos. Bendigan. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser así? Porque entonces seremos hijos de Dios, dice. Serán hijos del reino. Sí, porque esa es la diferencia de un hijo de Dios a un hijo del enemigo. El enemigo nomás se pasa diciendo malas palabras, maldiciones, a todo mundo, está alterado, siempre está enojado. Ese es un hijo del enemigo. Y muchas personas, aunque ya están dentro de la iglesia, de la sinagoga, siguen pronunciando estas palabras y por eso no progresan en su vida, no avanzan, por la razón de que ellos mismos se están tropezando con sus palabras. Aprendamos a callar, a cerrar la boca, a dejar de maldecir nuestras vidas. Aprendamos a usarla con bendición, con poder, porque las palabras tienen poder. Así como Dios creó todo el universo, usted crea toda su realidad cuando invoca palabras, cuando evoca palabras y todavía las pide en el nombre de Dios, más su destino cambia. Aprenda a usar las palabras, porque la Biblia dice, el que aprenda a usar las palabras, de él vivirá, tendrá vida. Puedes vivir de tu boca, tú puedes vivir. Si sabes hablar, puedes ser buen vendedor, puedes ser buen orador, puedes tener buena vida. Si sabes hablar, aprendamos a hablar, usar la lengua. Como Santiago dice, bueno, en el libro de Santiago es en español, en inglés, en la King James, es James, pero en realidad en el hebreo su nombre original, como sabemos, es el hermano de Yeshua y su nombre es Jacob. Jacob en su libro dice, Santiago, que la lengua es como el timón de un barco, que es muy pequeña de todos los miembros del cuerpo, pero aún esa lengua sí puede crear un incendio. Empieza con algo pequeño y puede crear una gran destrucción, un gran incendio, porque la lengua es peligrosa. Y esta lengua, como es el timón del barco, el que va dirigiendo, lo puede hacer volcarse o tomar el camino derecho de la vida. Pero aprenda a usar la lengua con poder, porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Por qué la gente muere temprano? Porque declaran malas cosas sobre ellos, porque ellos mismos se declaran cosas. Así que Dios no quiere que mueras temprano, Dios quiere que vivas, pero quiere que aprendas a usar tus palabras, tus devarims. Después de 6 días de creación activa, Dios instruyó el sábado, el séptimo día. Todos pensamos que el domingo es el séptimo día porque empezamos el lunes, martes, miércoles. Pero en la Biblia, el primer día de la semana es el domingo. Por lo cual el Shabbat, el séptimo día, es el sábado. Entonces, de hecho la misma raíz hebrea para decir Shabbat es el número 7, Shevat. El 7 es el Shabbat. Y el Shabbat es lo que se ha traducido el día de hoy como sábado. Un sábado es el séptimo día, de acuerdo con la Biblia, y es momento para dejar de trabajar y descansar y refrescarse. En el séptimo día, Dios completó su obra que había hecho y descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Génesis 2, 2 a 3. Así que el séptimo día, aparte de que están los 10 mandamientos, como el cuarto mandamiento, fue instituido antes de que se diera la Torá. Ya se había instituido desde el principio, porque Dios bendecía este día, lo santificaba y lo honraba. Él descansaba. Ahora, si Él descansó, usted no lo va a descansar. Si usted es amoroso de Dios, pues sí, pero en este día de descanso es importante que Dios lo haya incluido en las palabras, los 10 mandamientos. Entonces, recuerda el día de reposo para mantenerlo santo.
6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es un sábado del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, tú o tu hija, o tu hijo, o tu siervo, o tu sierva, tu ganado, o tu extraño que se quede contigo. Porque en 6 días al Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo hizo Kadosh. Éxodo 28 al 11. Shabbat Shalom es lo que decimos cada Shabbat. ¿Sí? Muy bien. Así como Dios descansó. Pero también el Dios Adonai proveyó que el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda para él. En Génesis 18. Cuando Adonai colocó al hombre en el Gan Edén, el jardín del Edén, declaró que no era bueno que el hombre esté solo. Vio la necesidad del hombre de un ayudante, una contraparte, un compañero. Por lo tanto, Dios puso a Adán en un sueño profundo y le quitó una costilla para crear un compañero adecuado para él. Y el Señor Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre el hombre. Él durmió y tomó una de sus costillas y cerró el lugar con carne en lugar de ella. Y la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre la convirtió en mujer y la trajo al hombre. Génesis 2, 21 al 22. Algunas personas dicen que no solo era la costilla, era todo el costado y salió a Eva. Pero en realidad se puede hacer, Dios puede hacerlo en la costilla. Porque de ahí las costillas al hombre le pueden crecer una vez más. Además ahí está todo lo que necesita la mujer para ser creada. Pero como dice Adán, este es hueso de mis huesos. Por eso se llamará mujer. Muy bien. Lo que está sucediendo aquí también es una sombra profética de Yeshua. Primero tenemos que ver cuando la Biblia habla de dormir, que es como es morir. Primera de Reyes 2:10 dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Durmió David y fue sepultado. Durmió, morir, y fue sepultado. Luego vemos que después sale la mujer. Su real nombre en hebreo es Javá, viviente. Saca a Eva del costado de Adán y le da hijos a Adán. Así Yeshua murió en la cruz y sale la iglesia del costado de él, porque desde ahí se empieza a predicar, ¿verdad? Cuando sale el agua y sangre, nacen los creyentes en Yeshua en su resurrección, siendo estos la esposa del Mesías para dar a luz a los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Ven? Eva es la esposa, ¿sí? En la actualidad los creyentes, los apóstoles, los Shaliach, los enviados, son la esposa del Mesías que van a traer más hijos para Dios. ¿Sí? Así, del costado de Yeshua fue clavado, salió agua y sangre, salen los hijos de Dios por medio de la esposa del Mesías. La ayuda idónea de Yeshua son los creyentes. Por eso la ayuda idónea de Adán era Eva, pero era una sombra profética de lo que Yeshua iba a hacer. Vamos a estar viendo más sombras proféticas de todas las historias de la Biblia en los siguientes estudios, pero por lo pronto estamos en las Parashá. El verso que describe a Eva a menudo se ha traducido como ayudante o ayudadora. La palabra utilizada para el papel de una esposa en Génesis 2:18 es Eser Kenegdo, que literalmente significa un ayudante contra él. A ver, no era a favor, ahora dice que es contra él. Vamos a ver esto. El comentarista medieval de la Torá, Rashi, comenta sobre este texto diciendo: si el Adán es digno, ella será una ayuda, es ser. Si él no es digno, ella estará contra él, que anecdó, por la lucha. ¿A poco no su esposa siempre le corrige y le dice, lo acusa, lo juzga, le aconseja? Porque usted no está haciendo bien. Pero cuando usted está haciendo bien, ella le apoya, le ayuda, es la ayuda idónea. Así es. Eso es lo que significa. La palabra ser significa como un protector, un guardia, una ayuda. Y así que podemos entender por este texto que ayudar a un marido
no significa estar siempre de acuerdo. Una mujer no fue creada para ser una persona afirmativa. Hay momentos en los que ella debe oponerse a su marido si él está planeando algo que es impío o imprudente. ¿Ven? Las mujeres tienen voz y voto. Aquí lo dice la Biblia. Entonces no siempre va a decir la mujer, oh, sí, sí, sí. No, hay momentos ella tiene que decir no. Podemos ver el ejemplo de la esposa de Amán en el libro de Esther. Podemos ver muchos más, pero vamos a ver este. Trató ella de advertirle a su marido que sus intentos de destruir a Mordecai nunca tendrían éxito, porque era de origen judío. En su detrimento, el antisemita Amán no escuchó a su Esther Kenegdo, a su mujer. Entonces, fue cuando fue colgado. Además, su esposa no significa que la mujer sea menos importante o inferior a su marido. Después de todo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, también se llama el Ezer, el ayudante. Y aunque es el ayudante, las Escrituras connota superioridad. La adición de Kenegdo a la palabra Ezer revela que la posición de la esposa es una posición de igualdad. Así que los dos son iguales. La mujer no es menos, ni el hombre es más, sino unos. Aquí tenemos un misterio. Bueno, no es tanto un misterio si se conoce hebreo, pero para nosotros que tuvimos que aprender y estamos aprendiendo, hay unas cosas en los nombres. Por ejemplo, en hebreo un hombre se llama Ish. Para decir a un hombre no le dices Adán, le dices Ish. Y para decir una mujer se le dice Isha, la forma femenina de Ish. O sea que a Ish, el hombre, se le agrega una A y ya es Isha, mujer. Dios usa este término cuando acaricia a Israel y promete un momento en el que Israel lo considerará con cariñoso afecto. En lugar de estar a un brazo de él, viéndolo como una figura de autoridad severa, entonces el Señor lo vendrá y será como su mujer. Dice, sucederá en ese día, dice el Señor, que me llamaréis Ishi, mi hombre, y ya no me llamaréis Baali, mi maestro. O sea, 2:16. ¿Qué podemos ver en esta página? Por ejemplo, podemos ver el lado derecho, vemos que está la letra Aleph, la Yod y la Shin, y dice Ish, para decir hombre, y vemos una Yod en blanco, que están en medio de las dos letras. Vemos que en Isha está la Aleph, la Shin y la Hei, por lo cual dice Isha, woman, mujer, ¿sí? Y vemos al final que está la letra Aleph y la Shin solas, y esto es para decir Esh, fuego, ¿ok? Muy bien. Las letras blancas que están en medio del nombre de Adán, de Ish, del hombre, y la de Isha son las letras la Yod y la Hei. La Yod y la Hei es para decir ya como en el Salmo 68, y todos conocerán allá. O cuando usted dice aleluya, está diciendo aleluya, alabanza allá, alabanzas a Dios. Eso es lo que significa aleluya en hebreo, alabanzas a Dios. Entonces, está la Yod con el hombre y la Hei con la mujer, ¿sí? Más, si ustedes llegan a quitar la Yod y la Hei de los del Ish y de la Isha, les queda solamente Esh. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quita allá de su matrimonio, de su unión con su pareja, si usted quita a Dios, no tiene nada que ver con Dios, usted lo quita, lo único que hay en esa casa es puro fuego, puras peleas, puro drama, no hay felicidad, todo es fuego, todo es terrible en ese matrimonio, porque no está allá, no está Dios. Y entonces lo único que queda del hombre es Esh, y lo que queda de la mujer es Esh, puro fuego, puras peleas. Así que integren a Dios en sus vidas y van a ver cómo ese matrimonio prospera. Amén, hermanos. Muy bien. Cuando Eva y Adán pecaron comiendo de la fruta prohibida, la muerte entró y ellos vieron que estaban desnudos.
se cubrieron con hojas de higuera. Entonces, aquí vamos a ver la revelación. ¿Por qué? Porque, vamos a explicar un poco. Muy bien, déjenme explicar. Desnudos se cubrieron con las hojas de higuera. Eso nos habla de la religiosidad, tratar de ocultar nuestros pecados con la apariencia por fuera y no en el interior. Es decir, que cuando ellos vieron que estaban desnudos, que estaban en pecado, primero que hicieron fue cortar hojas de la higuera y cubrirse, porque veían que estaban desnudos. Es lo mismo que hace el día de hoy una persona que es religiosa. Lo que hace es que va a la iglesia, a la sinagoga, al lugar de adoración, pero solamente va por fuera bien vestido, pero por dentro no está bien con Dios. Entonces, ¿cómo nos ponemos bien con Dios? Muy bien. Fíjense bien. Dios enseña a Adán el sacrificio de un cordero para cubrirlos con la piel del cordero, en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Note aquí que no dice que Adán sacrificó el cordero, sino que Jehová hizo a Adán las túnicas. Dios se puso a cortar el cordero, ¿sí? Las pieles. Pero eso vamos a ver más adelante, cómo es que pudo hacer eso. Ahora, lo que le estaba enseñando Dios, que la realidad la sangre estaba haciendo redención por los pecados de Eva y Adán. En Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, por lo cual la misma sangre hará expiación por el alma. Pero eso no dice el texto de Génesis. O sea, esto ya está en la Torá, en Levíticos, pero en Génesis no nos dice eso. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué aplicamos? Muy bien, Génesis es un resumen de toda la Biblia. Así como la primera palabra de cada libro de la Biblia, entonces aquí está hablando de los sacrificios, especialmente en Levíticos, y luego en la obra redentora de Yeshua, que hizo expiación por todos nosotros, así como en Apocalipsis dice. Apocalipsis 5:9, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El día que les enseñó Dios cómo hacer el sacrificio del cordero, era una sombra profética de Yeshua, redimiéndonos del pecado. La redención, ¿cuándo es la fiesta de la redención? La fiesta de la redención, Yom Kippur, que nos redime del pecado. Muy bien, aquí vemos cómo se esconde Adán y Eva y cómo es que se hace el sacrificio del cordero. Bueno, aquí vemos ver que Dios empieza el juicio de Yom Kippur, porque el Yom Kippur es un día de juicio que empezó desde Yom Teruah, 10 días antes. Entonces se empieza a declarar la sentencia ese día. Por eso dicen en el judaísmo que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. En la Biblia encontramos el libro de la vida en la Torah y en Apocalipsis. Así que si nuestros nombres están en el libro de la vida, Dios nos aceptará. Pero si no están, seremos desechados. Así que el juicio, le dice en Yom Kippur, le declara a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y las de ella. Te aplastará la cabeza y tú le golpearás el talón. Aquí es otra sombra, aludiendo que Yeshua vencerá al enemigo, pero sería mordido por la serpiente en el calcañar, o sea, traspasado el pie como Yeshua lo fue en la cruz. Esta es la primera profecía mesiánica de las 303 que hay, sin incluir, bueno, es que hay 303 oficiales profecías que Yeshua cumplió, pero Yeshua no solo tenía que cumplir profecías, sino que tenía que cumplir la Torá. Y la Torá son 613 mandamientos que él tenía que cumplir. Y muchos son de ciudades, otros son de mujeres, otros son de animales, y otros son de morales, y otros son los 10 mandamientos. Y hay toda esta clase de mandamientos que Yeshua en los evangelios lo cumplió. Por eso es que no nada más son 300 profecías, sino que también, aparte de esto que la Torá tuvo que cumplir, también cada historia de la Biblia, como lo hemos estado viendo ahorita,
que ven en la historia de Adán y Eva, ven que Yeshua está también. Ven el sacrificio, también está allí. Y así en todas las historias, usted va a ver en Abraham, en Isaac, en Jacob, en David, en Salomón, en todos los profetas y en todo va a haber las sombras proféticas de Yeshua, sin siquiera ir al Nuevo Testamento, sino en el mismo Tanakh va a poder ver a Yeshua. Entonces estamos hablando de más de 1000 alusiones, sombras y apariciones de Yeshua en el Tanakh. Otro ejemplo es como en Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Quién se anda paseando en el huerto? Sino Jehová en su forma humana. Pues si estaba en toda su gloria, no podría convivir con Adán. ¿Quién es? O sea, él se andaba paseando, caminando en el huerto, buscando a Adán y Eva. Si usted cree que el Dios todo creador del universo, que es más grande que el universo, va a poder andar en el jardín del Edén. No. Entonces tiene que aparecer en una forma a ellos para que lo reconozcan que Él es Dios. ¿Sí? Pero aquí debemos, en Colosenses 1:15, Yeshua, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, que Yeshua es el Selem de Dios. Yeshua es la imagen de Dios invisible. O sea, que al Dios todopoderoso, así grande y magnífico, no lo puede ver, pero la imagen visible es Yeshua. Yeshua es la imagen del Dios invisible. Amén. Y andaba paseando en el huerto con Adán y Eva y convivía con ellos. ¿Cuál día creen que convivía con ellos? Lunes, martes, miércoles, jueves o el Shabbat. El Shabbat es un día de regocijo, de descansar, pasarla bien con familia, amigos, sinagogas, toda la reunión, la Keilah, la congregación reunida. Yeshua visitaba virtualmente a Adán y Eva en el huerto del Edén en su forma humana. No les había revelado que era Yeshua. Simplemente él era, en el texto dice, Jehová. Se apareció Jehová. O sea, se aparece Jehová, como vamos a ver más adelante, se le apareció a Abraham. Y cuando estaba a leer en Génesis 18, y Jehová, yo le digo Jehová porque es la forma correcta de decir su nombre, no es Yahweh. Lo vamos a ver en los próximos videos también. ¿Por qué? Porque se usan los 3 verbos del verbo ser, estar y seré. El pasado, el presente y el futuro. Y nos dan un acrónimo donde está el nombre de Jehová en hebreo, más bien con la letra Yo en lugar de la J, Jehová. Entonces, su nombre pronunciado correctamente, de acuerdo con los verbos del ser, es Jehová. ¿Sí? Entonces, Yeshua andaba con ellos, pero nunca les reveló que él era Yeshua o que se llamaba diferente. Simplemente decían que era Jehová, que se apareció. Entonces, ahora la Torah fue creada en el libro de Levíticos, y en Éxodo 20 se nos dan los 10 mandamientos y algunas otras leyes. Pero en el Génesis, aquí en esta parte del principio, donde pecaron Adán y Eva, porque cualquier pecado es transgresión de la Torah. Aquí en el principio estamos viendo que la Torah ya está en vigencia. Bueno, no está escrita, no está nada, pero se puede ver en todo el relato del Génesis cuando pasa como la serpiente, cuando empieza a dialogar con Eva. Muy bien, vamos a estudiar esa parte. La Torah en Génesis, Bereshit. Interesante, ¿no? Aquí empieza. La serpiente dice, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios
el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿Ya vieron la Torah aquí? No, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiarlo. En el verso 5 dice, seréis como Dios. Esto es el mandamiento de no tener otro Dios. Eso es para los que estudian algo que quieren, dicen que somos como Dios, que tenemos la divinidad. Somos solo una imagen, no somos dioses. Entonces, no hay que tener otro Dios más que el eterno Jehová. Muy bien, ese es un mandamiento, ¿verdad? ¿Sí o no? De los 10 mandamientos, este es un mandamiento, no tener otro Dios. Se imagina, Eva iba a ser su propio Dios, Adán iba a ser su propio Dios. ¿Y entonces dónde quedaba Dios? Era otro Dios. Entonces, en el verso 6 dice, era codiciable para comer. Se refiere al mandamiento de no codiciar. No codiciarás, porque lo miró y lo codició. Muchos miramos muchas cosas y las codiciamos. No deberíamos de codiciar. Más que ahora estamos en la vanidad, ¿verdad? Todos quieren el carro nuevo, el teléfono nuevo, todos lo miran y ya lo quieren. Bueno, cuidado. Dice que tomó de su fruto y comió. Se le había prohibido comer del fruto del árbol y entonces fue y agarró y comió. Entonces, ¿qué hizo? Robó el fruto porque no estaba permitido tomarlo. Este es el mandamiento de no robar. Además, desobedecieron a Dios. ¿Qué hicieron al desobedecer a Dios? No estaban honrando a su Padre. No lo honraron. No obedecieron su palabra. Entonces, eso es el quinto mandamiento de honrar a tu Padre, del cual no le obedecieron. Todo esto que está hablando Satanás aquí, la serpiente, ¿cómo yo sé que es Satanás? ¿Sabe dónde viene que es Satanás? En el libro de Apocalipsis. ¿Por qué viene hasta el libro de Apocalipsis que la serpiente es Satanás? Porque en el final está escrito lo del principio. Y lo del principio está escrito en el final. Por lo cual convergen todas estas ideas en una sola, donde podemos identificar, así como vimos el sacrificio de Yeshua, que en Apocalipsis dice, podemos ver tantas cosas en Génesis que pasan en el Apocalipsis, así como el árbol de la vida, que aparece en Apocalipsis y en Isaías 66, y muchas otras cosas que van apareciendo. Si conoces Génesis, cuando vas a Apocalipsis, estás reconociendo todos estos elementos. Pero si no sabes Génesis, no lo has leído, no lo has entendido, no puedes ver mucho en Apocalipsis, no puedes entender más de lo que está allí, porque te quedas sin la revelación que está en Génesis. Y al mismo sí. Muy bien. Bueno, pero estábamos en los mandamientos. Todo esto es mentira. Mira, una mitad verdad y una mitad mentira. Así es como trabaja Satanás y algunos cultos que observan, que traen la Biblia y empiezan a decir la verdad con mentira. Y entonces, esto es blasfemia, mentira, falso testimonio. Eso es dar falso testimonio. ¿Y de quién estaban dando mal testimonio? Acerca de lo que Dios había dicho. Entonces tengan cuidado de no hablar en vano, de no hablar falso de Dios. Lo que está escrito en su palabra, eso es. Ahora, como estaban hablando en vano, pues también es otro mandamiento de hablar en vano acerca de Dios, porque era vanidad lo que estaban hablando y era sin sentido, porque no tenía sentido haber tomado el fruto, más la serpiente engañó, mintió, mitad verdad, mitad mentira, y hablando en vano de Dios. O sea que lo que decía Dios no tenía validez. Ahora, eso era una palabra adulterada. Al entablar una conversación con la serpiente, adulteró Eva y Adán. Adán, después de ser convencido por su esposa, esto es, no adulterarás, ¿sí? Porque primero Eva lo probó y luego se lo da a Adán, y Adán pues hubiera dicho no, pues no, ¿verdad? Pero como la mujer ya estaba malicia, ya tenía pecado, convenció a su marido Adán para que comieran.
Entonces, el enemigo les dice que no morirán. Y al comer del fruto mueren espiritualmente y físicamente también morirán. Mandamiento de no matarás. Se mataron a sí mismos. ¿Sí? Entró la muerte, entró el pecado al mundo, a la humanidad. Ahora, si ustedes pensaban que nomás era que desobedeció un mandamiento de codiciar el fruto de comer, pues estamos viendo que los 10 mandamientos estaban todos en este relato. ¿Sí? ¿Qué otro mandamiento existe? Cuando se cubren de hojas de higuera, vieron que estaban desnudos, reconociendo que habían pecado y se cubrieron su vergüenza, creando una religión. Pero Dios les cambió sus ropas por la verdadera forma de tener una relación con Él. Dios visitaba constantemente en el Shabbat a Adán y Eva, pues es el día del Señor, con la novia. ¿Sí? Dios tiene su novia, que viene la visita, cada Shabbat le trae sus chocolates, le trae sus flores, le trae todo. Eso dice, y el Ruach HaKodesh descendió y dio dones a los hombres. ¿Qué es un don? Es un regalo. Dios da regalos a los hombres, a las mujeres, a los hombres, a los creyentes. Nos da regalos. Porque Él está, el Señor visita a la novia. ¿Sí? Ahora, interesante. En este libro, en esta parashá, de estos 6 capítulos, tenemos la genealogía de Esaú en Génesis 4. Yo me tomé la libertad de traducir los nombres, porque los nombres significan algo en español o en inglés, en otro idioma, pero que vengan traducidos del hebreo, porque si usted va y busca en francés, pues va a decir otra cosa, o en inglés va a decir otra cosa, otro significado. Pero en este caso fue buscar el nombre que significa en hebreo y traducirlo al español. Por ejemplo, Caín. Caín es una forma de decir poseedor de la lanza, de la autoridad, del gobierno. Not, a la tierra que fue exiliado, se llama así exilio porque nunca estuvo en la tierra de Not, era un exilio, estuvo aquí, estuvo acá, estuvo para varios lados, aunque fundó la ciudad con el nombre de su hijo Enoch, o sea que ahí se estableció después y así. Entonces, el hijo de Caín era Enoch, no Enoch el que se llevó a Dios, ese es otro Enoch, es otra descendencia. Estamos hablando del hijo de Caín. Y Enoch se traduce enseñando. Enoch tuvo Irad. Irad es fugitivo. Mehuahel, herido de Dios. Metusael, hombre de Dios. Lamec, lamentación o desamparado. Es la misma letra en español para lamentación, Lamec, desamparado. Muy bien. Ada, que se casó con Lamec, era adornada. Sila era una sombra. Jabal significa moviéndose el agua. Y Jubal, casi es la misma palabra, es un flujo de agua. Tubal Caín brotará de la lanza. ¿Qué va a brotar de la lanza? O sea, brotará del poseedor de la lanza. O sea, que la descendencia de Caín iba a prosperar con Tubal Caín. Brotará del poseedor de la lanza, brotará de Caín. Y eso es Tubal Caín. Namá, agradable. Muy bien. Aunque no hace mucho sentido lo que está escrito aquí, podemos ver que se trata de la vida, de lo que pasó con la descendencia de Caín. Pues ellos poseían la lanza, diseñaron el bronce, se emplearon las herramientas para la guerra. Fueron los que pudieron pulir el bronce y empezar a hacer espadas, cuchillos, lanzas. Y para poder conquistar otras tierras. Y fueron fugitivos porque Caín no podía ir a donde estaba Adán y Eva. Fueron echados fuera, exiliados. Entonces, el herido de Dios y el hombre de Dios, como vemos, Yeshua, dice que estaba adornado, moviéndose en agua con flujo, la sombra de lo que estamos hablando. Brotará de la lanza agradablemente. Bueno, ¿quién es el herido de Dios según Isaías 53? Yeshua. ¿Quién es el hombre de Dios según Juan? Yeshua. ¿Sí? ¿Quién fue desamparado? Que decía,
Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién es? Yeshua. Sí, muy bien. ¿Quién se movía sobre el agua? El Ruach HaKodesh. Hacía un flujo. ¿Quién es la sombra de todo esto? Yeshua. Cuando encajaron la lanza, brotó de la lanza un flujo de agua y sangre, el cual era un sacrificio agradable a Dios. Bueno, más o menos es lo que quiere decir la genealogía de Saúl. Pero tenemos otra genealogía mejor entendida en el capítulo 5, la genealogía de Adán. Muy bien, acabamos de ver genealogía en Génesis 4, ahora veamos Génesis 5. Adán, que significa el hombre, ya lo vimos, la tierra, la humanidad, le nació Caín y Abel, pero luego tuvo un hijo que se llama Set. Set significa puesto concedido. Enosh, hijo de Set, referencia a que el hombre es débil, frágil o un mortal. Enosh es para decir mortal. Cainán es un desamparado o dolorido. Mahalalel, que viene de la raíz Halel, como lo vimos en Aleluya, significa alabanza, y él para Dios, el bendito Dios, es lo que significa en español. Yeret o Jared, como está en las Biblias, que viene de la raíz hebrea Yarad, que significa descender o bajar. El libro de, Yeret tuvo un hijo que se llamaba Enoch. Enoch, este sí es el Enoch que se llevó a Dios, cuya raíz es Hanak, que significa enseñar. Es la misma palabra que usamos para Hanukkah, Hanuk. La Hanukkah es una enseñanza, es enseñar las luces, ¿verdad? Hanok o Enoch es enseñar. Matusalén, Metuselah es en hebreo, que viene de dos raíces hebreas, de Mut, para decir muerte, y de Shalah, que significa enviar, traer. Entonces significa su muerte traerá. Lamé, como ya vimos, que significa lamentación o desamparado. Noé, que es Noach, se deriva de Naham, o se recuerdan del profeta Nahum, significa lo mismo, traer consuelo o alivio, confortar. Entonces, el mensaje, si usted agarra todo lo que acabamos de describir en español y lo pone en una sentencia, toda la generación de genealogía de Génesis 5, esto es lo que dice: el hombre está puesto para ser mortal, desamparado, pero el bendito Dios bajará enseñando que con su muerte traerá a los desamparados descanso, alivio, consuelo. O sea que en la genealogía de Adán, los nombres traducidos del hebreo al español nos dejan un mensaje que Dios puso, porque eso no lo puso los judíos. Los judíos copiaron todo lo que estaba escrito en la Torá, pero aseguro que esto no lo pusieron con su intención de poner este evangelio en Génesis 5. Porque ¿qué está diciendo? Que nosotros los hombres somos mortales, estamos desamparados, pero que bendito Dios bajará enseñando que con su muerte traerá a los desamparados consuelo, alivio, descanso. Vemos aquí la genealogía de Adán, el evangelio del Dios Todopoderoso, bajando, muriendo, resucitando, traer descanso. Venir a mí todos los que están cansados y yo los haré, ¿qué? Naham, descansar. Muy bien, hermanos, el hombre es puesto mortal, desamparado, el bendito Dios bajará enseñando que con su muerte traerá al desamparado descanso. Adam, Set, Enos, Canán, Mahalael, Yared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé. Lo leímos en hebreo y eso es en español. Shalom, hermanos, espero que haya sido de bendición. Hay mucho más que aprender desde el Génesis, pero en el próximo parashá de Noé vamos a continuar con otras cosas sorprendentes en la parashá de Noé. Shalom Aleichem, bendiciones.